Dios los bendiga y bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de Dios en Apocalipsis 9, parte 2. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor, porque sabemos de que eres tú quien está al centro de todo esto. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú derrames discernimiento, Señor, y revelación a tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que podamos comprender cada día más la Escritura y que podamos conocerte cada día más a ti por medio de ella. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí vamos a estudiar el ejército de los 200 millones que escuchó el apóstol Juan. Y se ha hablado mucho de que este ejército de 200 millones es el ejército chino. Pero vamos a ver si realmente el ejército chino cumple con estas características que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9. Recordemos de que en este momento se está tocando la sexta trompeta y para este tiempo ya el mundo está siendo castigado, las personas están siendo afligidas por todas las cosas que hemos visto en estudios pasados sobre las trompetas anteriores y también sobre el rollo del cordero. Así que vayamos al verso 13 de Apocalipsis 9 y dice: el sexto ángel tocó la trompeta y escuché una voz desde los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Cuando el sexto ángel toca la trompeta, Juan escucha una voz. Esa voz obviamente es del Señor Jesucristo, quien va a dar una orden a este ángel. Y dice que la voz que escuchaba el profeta Juan provenía desde los cuernos del altar de oro. Entonces vamos a ver de qué altar de oro se está refiriendo la palabra de Dios aquí. En esta imagen estamos viendo que es el altar del incienso que se encuentra en el lugar santo. Y como lo habíamos visto ya en estudios pasados, el altar del incienso simbolizaban las oraciones de los santos. Entonces desde aquí el Señor responde, desde aquí el Señor comienza a dar una orden a este sexto ángel. Esto puede simbolizar también de que el Señor está respondiendo en este momento a las oraciones de los santos. Y en la palabra de Dios, para dar una referencia a esto que estoy hablando, encontramos en Éxodo 45 que dice lo siguiente: asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Entonces vemos aquí de que realmente el altar de oro al que se refiere la palabra de Dios en Apocalipsis 9:13 es el altar del incienso. Continuemos con el siguiente versículo, el verso 14, que dice lo siguiente: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces vemos aquí de que el Señor le da una orden a este sexto ángel, diciéndole de que suelte a 4 ángeles atados que se encuentran en el gran río Éufrates. La foto que está al fondo es el río Éufrates, y la palabra de Dios nos está mostrando de que en el río Éufrates, justo al lado del gran río Éufrates, hay 4 ángeles atados. No piensen de que estos ángeles son ángeles santos. Estos ángeles son ángeles caídos, por el simple hecho de que están atados. Los ángeles que son de Dios no están atados, están con el Señor y con el Señor no hay ataduras. Estos ángeles por alguna razón están atados. Por lo tanto son ángeles rebeldes, ángeles que han sido atados precisamente para este momento. La Biblia no nos da detalles del por qué están atados. Posiblemente estos ángeles sean parte de aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios en los tiempos de Moisés en Génesis 6. O tal vez sean otros ángeles que se rebelaron contra Dios en tiempos pasados, los cuales la Biblia no registra el porqué. Así que, sea cual fuese el motivo por el cual ellos están atados, estos 4 ángeles cumplirán una función específica cuando el sexto ángel toque la sexta trompeta. También es curioso ver en qué lugar están atados. Están junto al gran río Éufrates. La Biblia nos muestra en Génesis 2, verso 10, de que del jardín del Edén salía un río para regar el huerto, y de que este río se repartía en 4 brazos, uno de los cuales era el río Éufrates. En esta imagen podemos ver el recorrido del río Éufrates, resaltado en amarillo, y su distancia respecto a la tierra de Israel. Y la Biblia nos está diciendo de que estos 4 ángeles están atados junto al gran río Éufrates.
Ahora vamos a leer el verso 15 que dice: Y fueron soltados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para que dieran muerte a la tercera parte de los hombres. Como había dicho hace un momento, estos ángeles que estaban atados tenían un propósito y tenían una hora señalada, un día señalado, un mes y un año señalado para el momento en el cual ellos pudieran ser desatados al toque de la sexta trompeta para cumplir una función específica mandada por el Señor. Todo lo que el Señor hace tiene su tiempo específico, y el tiempo para estos ángeles llegará en el toque de la sexta trompeta. Y la palabra nos muestra también de que la función de ellos, como está resaltado en amarillo allí, es dar muerte a la tercera parte de los hombres. La tercera parte de la humanidad en ese momento morirá a causa de lo que harán estos 4 ángeles. Pero recordemos de que en Apocalipsis 6, verso 8, ya había muerto la cuarta parte de los hombres en la tierra. Y lo leemos aquí, dice: Entonces vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste, y mediante las bestias salvajes de la tierra. Ahora, cuando se libera el caballo amarillento, muere la cuarta parte de la población en aquel entonces. Si la población mundial al iniciar los 7 años son X habitantes y muere la cuarta parte, quedarían 3/4 de la población mundial, eso es 3/4 de X. Y vamos a hacer un ejercicio matemático muy simple, solamente para saber cuántos quedarán al final de la sexta trompeta. Entonces continuamos. En Apocalipsis 9:15 se da muerte a la tercera parte de los hombres, como hemos leído. Pero en aquel entonces, el total de los hombres ya es 3/4 del total al iniciar los 7 años. Por lo tanto, sería 1/3 de los 3/4 que morirían en aquel entonces. Y si muere la tercera parte, quedarían los 2/3 de la población de aquel entonces. Esto sería como resultado que quedarían 2/3 de los 3/4 de la población mundial. Y con una simple ecuación, llegamos al resultado de que esto es la mitad de la población mundial. ¿Qué quiere decir esto? De que al terminar la sexta trompeta, cuando los 4 ángeles hayan dado muerte a la tercera parte del resto de la población que quedó en aquel entonces, el resultado final sería de que desde los 7 años que inició la tribulación hasta la sexta trompeta ya habrán muerto la mitad de la población mundial. Y aquí podemos ver en la página de la ONU de México que anuncia que la población mundial llegará a 8.000 millones el 15 de noviembre del 2022. Esto es en tan solo unos días. Entonces, si suponemos de que se inician los 7 años precisamente cuando hay 8.000 millones de habitantes en la Tierra, para el final de la sexta trompeta ya habrán muerto 4.000 millones de personas. Y eso que aún falta la séptima trompeta y las 7 copas de ira. En el verso 16 la palabra de Dios continúa diciendo: el número de los soldados de a caballo era de 200 millones. Yo escuché su número. El apóstol Juan nos afirma de que él escuchó el número de los jinetes o los soldados de a caballo, quienes eran 200 millones. Estos soldados estarán bajo el mando de los 4 ángeles que estuvieron atados junto al gran río Éufrates. Ahora, muchas personas han enseñado de que este ejército es el ejército de China. Pero ¿por qué se enseñó esto en las iglesias? La primera persona que habló de los 200 millones de soldados que se refiere al ejército de China fue el Dr. John Walvoord, quien en su comentario sobre Apocalipsis en 1966 afirmó en un pie de página que China tenía ahora la capacidad para desplegar un ejército de 200 millones. Y abajo dejo la referencia. Esto que está hablando aquí, este doctor, nos está diciendo que en el año 1966 ya China tenía la capacidad para desplegar un ejército de 200 millones. Si para 1966 China ya tenía la capacidad para desplegar 200 millones de soldados,
Entonces ahora en el año 2022, con mucha más razón debe tener mayor capacidad para desplegar una mayor cantidad de número de soldados. Pero veamos si realmente esto es cierto. Aquí estamos viendo una tabla que está en Wikipedia, ustedes lo pueden encontrar, allí está el link, que dice países por tamaño de sus fuerzas armadas. Y vemos por ejemplo a Rusia, que tiene un total de soldados de 1.350.000. Su mayor aliado, según lo que vemos aquí, es China, su principal aliado de Rusia. Pero veamos más abajo qué habla respecto a China. China tiene un total de soldados, tanto reserva como activos, de 3.134.000 soldados. Eso no llega ni siquiera a los pies de 200 millones de soldados que habla la palabra de Dios en Apocalipsis 9. Ahora veámoslo de este modo. Actualmente hay 206 países en todo el mundo. Y en esta tabla que estamos viendo aquí en esta imagen vemos de que la gran mayoría de países, aunque aquí no está la gran mayoría, pero solo para dar un ejemplo, en la gran mayoría de países el número de soldados no llega ni siquiera a 250.000. Imaginemos de que llega al millón cada país. Y si hay 206 países, entonces estaríamos hablando de un total de soldados a nivel mundial de 206 millones. La palabra de Dios nos habla del ejército de 200 millones en Apocalipsis 9. Ni siquiera juntando todos los ejércitos del mundo se llegaría a 200 millones de soldados. Entonces podemos descartar con total seguridad de que el ejército de 200 millones de soldados no se refiere para nada al ejército de China. Entonces, ¿a quiénes se refiere? Veamos el verso 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Podemos ver en la descripción de estos jinetes y estos caballos de que no se trata de jinetes y caballos normales. Estamos hablando aquí de legiones de demonios que son comandados por estos 4 ángeles caídos que fueron desatados al toque de la 6ª trompeta. Si recuerdan bien, en Apocalipsis 9, en la 5ª trompeta, ya se había abierto el pozo del abismo y había un ejército de langostas que dice en el verso 7 de que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Si en la 5ª trompeta hay un ejército de langostas que eran como caballos para Juan, y era gobernado por un rey que llamaban Apolión, que era un demonio, ¿cuánto más habrá también un ejército de 200 millones de soldados y que tienen apariencia de caballo también, como lo dice allí en el verso 17, y que estos sean comandados por 4 ángeles? La palabra en Apocalipsis 9 nos está hablando en su contexto de ejércitos de demonios comandados por ángeles caídos. Serán estos ejércitos de demonios quienes van a influir sobre los gobiernos y los ejércitos del mundo para provocar guerra y cause la muerte de la 1/3 parte de los habitantes de la tierra en aquel entonces. Ya que la palabra de Dios nos muestra en el verso 18, la 1/3 parte de los hombres fueron muertos por estas 3 plagas, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de sus hocicos. Muy probablemente esto se trata de guerras, que van a devastar a la población mundial y morirá la 1/3 parte de ellos. El panorama mundial en aquella época será desalentador. Muy probablemente habrán pandemias en aquel momento, por causa de las tantas muertes, y que muchos muertos estarán a la intemperie. Esto puede provocar pandemias, enfermedades que van a ir propagándose a nivel mundial sobre el resto de la población que no murió por las guerras. Y esto lo digo porque la Biblia nos dice en el verso 19, porque el poder de los caballos estaba en su hocico y en sus colas, por cuanto sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas, con las cuales hacían daño. Y el hecho de hablar de serpientes que hacen daño, obviamente viene a la mente
de que son serpientes venenosas, de que habrá veneno, de que habrá intoxicación tal vez por medio de las aguas, por medio de medicamentos. Y todo esto es el producto del ejército de 200 millones de soldados, que fueron comandados por estos 4 ángeles caídos que estaban atados junto al gran río Éufrates. Me resulta interesante el verso 20. Dice, los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los espíritus malignos y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír. A pesar de todo ello, ellos seguirán en su idolatría, sin volverse al corazón de Dios. Y el verso 21 termina diciendo, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de su prostitución, ni de sus robos. A pesar de todo, la gente seguirá con la maldad en su corazón y no mostrarán arrepentimiento por sus malas obras. Y hemos llegado al final del estudio de Apocalipsis 9. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra, Señor, porque tú nos das sabiduría y nos instruyes por medio de tu Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones de todos nuestros pecados, Señor, y que podamos caminar cada día más aferrados a ti. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Y para todas las personas que quieran contactarme, aquí les dejo mi Instagram, también mi correo caminodevida.canada@gmail.com y mi WhatsApp que dejaré en la descripción del video solamente para consultas. Espero que este estudio haya sido de bendición para todos ustedes y próximamente en mi Instagram estaré anunciando por medio de una historia cuándo será la fecha para nuestra reunión Zoom, donde hablaremos sobre el anticristo y la abominación desoladora. Así que espero que puedan seguirme y podamos estar en contacto. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.